En este video vamos a ver trazo de triángulos, tres casos. El primer caso es lado, 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 o sea, dados los tres lados. Nos piden en el primer ejercicio trazar el triángulo cuyos lados son A es igual a 11 centímetros, B es igual con 6 centímetros y C es igual con 6 centímetros también. Entonces primero analizamos los dos lados más cortos, que son 6 y 6, y los sumamos y da 12, y 12 sí es mayor que 11. Entonces este triángulo es posible trazarlo. Primero trazamos la base de 11 centímetros. Medimos el segmento 11 centímetros. 0, 11. Y hacemos el trazo. Y aquí tenemos A es igual con 11 centímetros. Después hay que abrir el compás a 6 centímetros. Compás abierto a 6 centímetros. Ahí tenemos. Entonces en el extremo izquierdo hacemos el arco correspondiente y en el extremo derecho con la misma medida. El cruce de ambos arcos es aquí en este punto. Entonces complementamos el triángulo. Tenemos A minúscula 11 centímetros, B minúscula igual a 6 centímetros y C minúscula es igual a 6 centímetros, que es un triángulo isósceles. Complementamos, y aquí es A minúscula, aquí va A mayúscula. Si aquí es B minúscula, del extremo opuesto es B mayúscula, el ángulo B, y C minúscula, pues C mayúscula aquí. Segundo ejemplo, trazar el triángulo. A es igual con 12 centímetros, B es igual con 21 centímetros, C es igual con 4 centímetros. Primero vemos cuál es el lado mayor, en este caso es B, 21 centímetros. Antes de empezar a hacer el trazo, sumamos los dos lados que siguen al mayor, que son 12 y 4. Si sumamos los lados que son 12 y 4 van a ser 16 centímetros, pero 16 centímetros es menor a 21 centímetros. Entonces la conclusión es que este triángulo no es posible. No es posible. Si queremos justificarlo, la razón es de que la suma de dos lados tiene que ser estrictamente mayor que el tercero. Y en este caso los dos lados más cortos no son mayor que el tercer lado. Por eso el triángulo que piden es imposible. Tercero, trazar el triángulo. A minúscula es igual con 26 metros. B es igual con 18 metros. C es igual con 14 metros. Primero vemos cuál es el lado mayor. Sigue siendo el A. Y el B y C, 18 más 14, sí son mayor que 26. Entonces este triángulo sí es posible trazarlo. De hecho, 18 más 14, tenemos que son 32, mayor a 26 es posible. Evidentemente no podemos trazar físicamente 26 metros, 18 metros y 14 metros, por lo que tenemos que utilizar una escala. Si dividimos 26 entre 2 son 13, sigue dando muy largo. Pues es posible trazarlo, pero no es lo apropiado. Vamos a dividir 26 entre 4. 26 entre 4. 6.5 es más apropiado. Entonces 26 entre 4 igual a 6.5. Luego 18 entre 4 sale 4.5.
Y finalmente 14 entre 4 es igual a 3.5. De tal suerte que vamos a trazar un triángulo de 6.5 centímetros, 4.5 centímetros y 3.5 centímetros. Entonces primero trazamos el de 6.5 centímetros. Y le ponemos 6.5 centímetros. Pero estarán de acuerdo conmigo que este no es la medida real, sino que la medida real es A igual a 26 metros. ¿Están de acuerdo? Entonces luego el B, el siguiente, en este largo es 4.5 centímetros. Entonces tenemos que hacer la medición del compás a 4.5 centímetros. Del lado izquierdo trazamos el arco correspondiente a 4.5 centímetros. Y luego el tercero, disminuirlo a 3.5 centímetros. Y tenemos el cruce de los dos arcos. Entonces, aquí va a ir 3.5 centímetros, que corresponde al 14 metros a escala. Y este de 4.5 centímetros, que corresponde a 18 metros a escala. Este triángulo está incompleto. Aquí es A minúscula, acá debe de ir A mayúscula. 14 metros es C, entonces acá debe de ir C mayúscula. Y B es 18 metros, entonces acá debe de ir B mayúscula. A esto todavía le hace falta algo. Aquí no son 26 metros, sino 6.5 centímetros. Entonces tenemos que especificar la escala. Si yo divido 26 entre 6.5, me va a dar 4, que es entre lo que dividí. Entonces tengo que especificar aquí escala. Es 1 centímetro de escala en el cuaderno. Es igual a 4 metros real. Y entonces este triángulo ya es válido según los datos que nos pidieron. Entonces ya tenemos el primer caso, lado, lado, lado. Segundo caso, lado, ángulo, lado. Nos piden trazar en el primer ejemplo el triángulo C minúscula es igual a 4 centímetros. B mayúscula es igual a 60 grados. Y A minúscula es igual con 7 centímetros. Primero veo de los dos lados cuál es el que es más grande, y resulta que es más grande a 7 centímetros. Entonces ese lado lo trazo como base, A minúscula 7 centímetros. Y aquí digo A igual con 7 centímetros. Después, preferentemente del lado izquierdo, tengo que hacer una medición del ángulo 60 grados. Entonces ubico el transportador 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Es aquí. Entonces trazo un ángulo de 60 grados sobre el lado izquierdo. Y aquí dice 60 grados. Y luego es el lado que debe de ir medido, pues no es el de 7 que ya trazamos, sino es el de 4. Entonces mido 4 centímetros, 0, 2, 3, 4, es aquí. Y aquí complemento el triángulo. Entonces, aquí digo C igual a 4 centímetros. Si aquí es C minúscula, aquí debe de ir C mayúscula. Si aquí es C minúscula opuesto a mayúscula, entonces si aquí es B mayúscula 60 grados, aquí debe de ir B minúscula. Y tenemos el trazo del triángulo al lado, ángulo al lado. En el ejemplo B vamos a tener
el triángulo B igual a 82 millas, A igual con 110 grados y C igual con 57 millas. Aquí lo apropiado sería trazar un segmento de 8.2 centímetros, que es mayor, entonces 8.2 centímetros. Y digo 8.2 centímetros, que no es la medida real, sino que B es igual a 82 millas. Si yo hago la división de 82 entre 8.2, pues me va a dar 10. Entonces la escala, un centímetro de escala, igual a 10 millas real, ¿verdad? Luego, en el extremo izquierdo, tengo que hacer la medición de 110 grados. Entonces, 0, 10, 20, 30, 90, 100, 110 grados. Aquí es. Aquí tengo que ser muy inteligente porque el 110 es un ángulo obtuso. Si ustedes usan un transportador como aquí leen 110 y también aquí leen 110, pero si lo ubican de este lado hay mucha gente que lo hace, el ángulo que les va a salir es agudo, y pues no, 110 es obtuso, de 0 a 90 y 20 más, entonces pues es aquí el 110 grados. Entonces no se vayan a ir con la finta de hacer un ángulo obtuso como agudo. Aquí va 110 grados el ángulo A. Y sobre ese debo de hacer el de 57 millas, 5.7 centímetros. 5.7 centímetros. Hago la medición. 45.7 es ahí. Entonces C minúscula igual a 57 millas. Entonces desde ese punto hago el trazo del lado que me falta. Si aquí es A mayúscula, opuesto debe de ser A minúscula. Si aquí es B minúscula, opuesto debe de ser B mayúscula. Y si aquí es C minúscula, opuesto debe de ser C mayúscula. Y el triángulo está completo. Finalmente vamos a trazar un triángulo. En el tercer caso, ángulo, lado, ángulo. Nos piden en el primer ejemplo trazar el triángulo de medidas B igual a 5.2 centímetros, A igual a 40 grados y C igual a 60 grados. Bien, aquí el único lado que tenemos es 5.2 centímetros. No tengo 5.2 centímetros. Hago el trazo y digo que B es igual a 5.2 centímetros. Es muy fácil. Luego tengo que escoger del lado izquierdo uno de los ángulos. Voy a escoger el mayor, que es 60 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces es ahí. Y hago el trazo de 60 grados. Este es C. Y del lado izquierdo, el que es de 40 grados. Aquí dice 180, no dice 40, pero puedo ponerlo al revés. Y 10, 20, 30, 40. Entonces aquí 40. Si aquí es B minúscula, debe de ir B mayúscula, C mayúscula, C minúscula, y aquí es A mayúscula, ángulo, A minúscula, y el triángulo está completo. En el segundo ejemplo me piden trazar el triángulo, ángulo, lado, ángulo, de medidas A es igual con, pues, 1240 kilómetros, B 30 grados, C ángulo mayúscula, pues
100 grados. Entonces primero tengo que trazar el de 1240 kilómetros. Evidentemente pues tengo que hacer un trazo de escala. 12.4 es muy largo. Mejor divido 12.4 entre 2. 12.4 entre 2. Me resulta que es 6.2 centímetros. Entonces trazo el segmento de 6.2 centímetros. Y aquí le pongo 6.2 centímetros, que no es la medida real. La medida real es A minúscula igual a 1240 kilómetros. Y tengo que especificar la escala. Divido 1240 entre 6.2. Me da 200. Eso quiere decir que un centímetro en hoja es igual a 200 kilómetros real. Ahí está establecida mi escala. Ahora del lado izquierdo voy a hacer el trazo del triángulo, perdón, del ángulo 100 grados. Tengo el 0 a la derecha, 90 y 100. También nuevamente obtuso para que no vayamos a fallar aquí. 100 grados. Y ese es el ángulo C. Y del lado derecho el ángulo de 30 grados. 0, 10, 20 y 30. Es ahí. Entonces hago el trazo correspondiente. 30 grados. Entonces 30 grados corresponde a B. Ahora, aquí es A minúscula opuesto a mayúscula, ángulo. Si aquí es B mayúscula opuesto a B minúscula. Si aquí es C mayúscula opuesto a C minúscula. Y mi triángulo ángulo lado ángulo está completo.